ceguera, acuérdense, la ceguera es 20/400 o menos, o sea, puede ser que vea el paciente. Pero la principal causa de ceguera es la catarata. La segunda causa de ceguera a nivel mundial es el glaucoma. En el Perú también es la segunda causa. Aún recién se está investigando, sobre todo en algunas partes de provincias, la incidencia del glaucoma, ¿no? Pero el glaucoma es la segunda causa de ceguera. La diferencia con la ceguera de la catarata, del cristalino, es que la ceguera por glaucoma es irreversible. La ceguera por cristalino puede revertirse operando, pues, ¿no? Sacando el cristalino y haciendo que el paciente vuelva a ver, pero el glaucoma, lamentablemente, su ceguera es irreversible. No hay tratamiento que pueda restituir la ceguera perdida. Ahí está la parte de la clase. ¿Cuál es la definición? El glaucoma no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades. Un grupo, es una sola. Son los glaucomas. ¿Y qué consiste? Es un conjunto de enfermedades que tienen en común 3 signos. El primer signo de los glaucomas, ¿cuál es? Es el aumento de la presión ocular. El aumento de la presión ocular. El segundo signo es la degeneración y excavación del nervio óptico. El segundo signo es la degeneración y excavación del nervio óptico. Y el tercer signo son las alteraciones en el campo visual llamadas escotomas. Los escotomas del campo visual también son el tercer signo de los glaucomas. Pues esos 3 signos, uno tiene que hacer diagnóstico ya con esos 3 signos de un glaucoma. ¿Y cómo determinamos el tipo de glaucoma? Eso vamos a ir viendo posteriormente, porque hay que determinar el tipo, ¿no? La mayor parte son los glaucomas primarios de ángulo abierto o crónico simple. El 70% de los glaucomas son primarios, o sea, crónicos simples, de ángulo abierto. Los primarios. El resto habría que ver la causa, pero sí es importante poco a poco ir viendo, pero de acuerdo a los 3 signos es lo más común en todos los glaucomas. La incidencia es la segunda causa de ceguera a nivel del Perú y del mundo también. En algunos casos es hasta el 2% de la población general, ¿no? Es sospechoso de tener glaucoma. Poblaciones de mayores de 40 años. Por eso el glaucoma generalmente se diagnostica en un 99% de mayores de 40 años. Existe un pequeño porcentaje de glaucomas congénitos y juveniles. La mayor parte de todos los glaucomas son en mayores de 40 años. Entonces el primer mecanismo es el aumento de la presión ocular, que normalmente es de 2 a 21 milímetros de mercurio. Entonces, es el valor normal de la presión, va de 2 a 21. O sea, es un valor, digamos, un poco amplio, es un abanico. Pero ya más de 21 se puede decir que la presión está elevada. Entonces ya no hablamos de presión normal cuando la presión del ojo es mayor de 21. ¿Y cómo llegamos a ese valor? Usualmente, normalmente al paciente tenemos que hacerle varias pruebas. Después vamos a ver en el diagnóstico. Entonces, antes el mecanismo de la presión está determinado por el humor acuoso. El humor acuoso determina la presión del ojo. ¿Dónde se forma el humor acuoso? En los procesos ciliares del cuerpo ciliar, a nivel del epitelio ciliar no pigmentado. El epitelio ciliar no pigmentado en los procesos ciliares, estas secreciones del cuerpo ciliar llamadas procesos ciliares son los que producen el humor acuoso. En su epitelio, en la porción no pigmentada. El humor acuoso es agua, básicamente 98% de agua. El 2% restante son algunas células y electrolitos, pero básicamente es agua, por eso se llama humor acuoso. Se produce acá y va a tener una circulación, una dinámica del humor acuoso. Se produce en ciertas cantidades de forma normal siguiendo un ritmo circadiano, o sea, no se produce a todas horas igual. En las primeras horas de la mañana se produce en mayor cantidad el humor acuoso. Por eso la presión ocular es ligeramente más alta en las primeras horas de la mañana. Y un paciente con glaucoma puede tener la presión mucho más alta en las primeras horas de la mañana, por el mecanismo circadiano. Y acá tiene una dinámica, ¿no? Va de aquí hasta digamos de la cápsula, perdón, de la cámara posterior a la cámara anterior. Ese es el ritmo de circulación del humor acuoso. Va de aquí a acá, a través del cristalino de la pupila, está acá, y al ángulo irido corneal, entre el iris y la córnea hay un ángulo. Aquí en el ángulo tren del humor acuoso en el 90%, a través de la vía clásica llamada vía uvioescleral o trabecular, perdón, vía trabecular, dice trabéculo. Entonces aquí drena el humor acuoso en el 90%, la vía, digamos, clásica. De aquí va el canal de Schlemm, también ubicado en la esclera, y en los canales de recogida y a la circulación venosa. Entonces la vía clásica 90%, la vía no clásica o vía directa, la vía uvioescleral. La vía uvioescleral. Acá el espacio supracoroideo es la vía directa. Aproximadamente 10% del drenaje. Entonces, esta dinámica va a determinar la presión intraocular. Por eso un paciente que tomamos la presión del ojo tiene algunos factores de corrección. Un factor de corrección es la hora que le tomamos la presión. Es diferente en las horas del día. Por eso algunos pacientes que hacen la curva
curva de presión, o sea, se toma la presión en diferentes horas del día y se hay un promedio. Y ese promedio no debe ser más de 21 milímetros de mercurio. Otro factor es el grosor de la córnea. Si tenemos una córnea de grosor normal, la presión va a ser la misma. Córneas delgadas, de menos de 500 micras de grosor, van a tener que ser la presión ajustada a más, o sea, aumentarle la presión al paciente. Si por el contrario tenemos córneas gruesas, más de 600 micras, la presión del ojo va a ser ajustada hacia abajo, o sea, va a tener menos presión de la que le tomamos. Entonces hay varios factores: el hora del día, la hora que tomamos, el grosor corneal, también la tolerancia al agua. O sea, hay un test, una prueba que hacemos tomar agua al paciente, 1 litro. Y es como el test de tolerancia a la glucosa, algo similar. Entonces le debemos tomar agua, en este caso sin azúcar, le tomamos la presión a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, y tiene que haber una curva, ¿no? Si el paciente no tiene tolerancia al agua, es probable que tenga glaucoma porque la presión se dispara, no baja. En cambio, el paciente normal, un leve aumento, 1 o 2 milímetros, y ahí baja la presión a valores normales. Entonces, el test de provocación con agua es importante, la curva de presión es importante, y tomar el grosor corneal con la paquimetría también es importante para descartar variaciones en la presión. El ángulo irido corneal es importante también analizar. La etiopatogenia, todos los glaucomas va a variar según el ángulo irido corneal sea abierto o cerrado. En ambos casos se produce la apoptosis. O sea, ¿cuál es el órgano objetivo de los glaucomas? Es el nervio óptico, porque es el que se daña en los glaucomas. ¿Y el nervio óptico cómo se daña? Se mueren sus células, o sea, los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico, los axones van muriendo, las células ganglionares van desapareciendo, van muriendo. Eso denomina apoptosis. Entonces la muerte celular, digamos, se llama programada porque va como en cascada, las células ganglionares se van muriendo, no de un momento a otro, sino lentamente, en forma de cascada. Entonces, del ángulo irido corneal abierto o cerrado va a variar la etiopatogenia de los glaucomas. Ángulo normal o abierto y ángulo cerrado. Ángulo normal o abierto, aquí el problema es en el trabéculo, o sea, aumenta la presión porque este trabéculo está cerrado o no deja drenar. En cambio, los ángulos cerrados, iridos corneales, es el 10% del total de la población. Acá el problema es mecánico, no deja pasar el humor acuoso acá. El trabéculo está bien, pero mecánicamente está obstruido, no deja pasar y no llega muy bien a la zona trabecular. En cambio acá el problema es trabecular. Entonces la etiopatogenia en un ángulo normal, trabéculo, y un ángulo agudo cerrado es la anatomía, básicamente. Pero por ambos mecanismos lo que se produce es la apoptosis, o muerte celular programada de las células ganglionares que forman el nervio óptico. Existen las 3 teorías que explican la apoptosis. La teoría hipertensiva es la más antigua, la más reconocida, porque la presión es la que produce el daño. Y según sea ángulo abierto o cerrado, igual va a haber esta presión elevada. La presión elevada es el principal factor. Se ha visto que hay pacientes en los cuales también hay la teoría vascular, por mala regulación de la cabeza del nervio óptico. Se ha visto que son presiones muy leves, 22, 23, sin embargo hay un daño grande porque los vasos no regulan bien. Y la teoría tóxica que explicaría por la presencia de glutamato, que es una sustancia neurotóxica que puede lesionar a las neuronas. Entonces, obviamente, esas 3 teorías son las que explican la apoptosis. Básicamente es hipertensiva, pero también hay pacientes en los cuales hay que ver los factores vasculares y los factores neurotóxicos para poder explicar los glaucomas. ¿Cómo diagnosticamos los glaucomas? ¿Qué recursos tenemos? Nuestra linterna, básicamente, para ver qué tipo de ángulo tiene. Si ustedes iluminan a un paciente de costado, si la luz pasa hacia el otro lado de la pupila, son cámaras amplias o medianas. Si no pasa de la pupila, es una cámara estrecha, por ejemplo. La lámpara en hendidura, vamos a poder ver el ángulo irido corneal, se llama método de Van Herrick, y ver los 4 grados, si está grado 1 es grado cerrado y grado 4 es más ampliamente abierto. El ángulo irido corneal con lámpara nos permite aproximarnos lo más posible, así es un ángulo abierto o es cerrado. Pero el mejor método para ver la amplitud del ángulo es la gonioscopía. Es un lente que se coloca de contacto al paciente, se mira por unos espejos y se ve el ángulo irido corneal a través de los espejos. Y vamos a ver si es ángulo irido corneal abierto o cerrado. Hay 4 grados y grado 4 es el máximo amplitud y el grado 1 es el máximo cierre. Este es un grado del grado 4, máxima amplitud. ¿Qué se ve acá? Se ve una banda de pigmento, se ve una línea llamada línea de Schwartz,
se ve un espolón de la esclera y se ve unos procesos de iris. O sea, cuando se ven 4 estructuras, son un lirio corneal abierto, la máxima amplitud. Si en la gonioscopía vemos las 4 estructuras, es un ángulo abierto y lo catalogamos de frente como ángulo abierto. El extremo es el ángulo cerrado grado 1, en el cual nosotros vamos a ver solamente una línea de horizonte llamada línea de Schwalbe. Línea de Schwalbe solamente es el ángulo cerrado o 1, y las 4 estructuras el ángulo abierto. Entonces, el mejor método para ver es la gonioscopía. Estos son aproximados, el mejor es la gonioscopía. Luego tenemos la tonometría, como se explicaba, para tomar la presión ocular. El estándar de tonometría se denomina tonómetro aplanático, que está ubicado en la lámpara hendidura. Es un tonómetro adosado y es el estándar, o sea, nos permite ver y con mejor precisión la presión intraocular. No tiene tanta desviación de la media de la presión intraocular. Luego tenemos los tonómetros de Schott, el tonómetro de Perkins, el tonómetro de aire. Son buenos, pero el mejor es el tonómetro aplanático. De esa manera podemos encontrar la curva de presión del paciente, hacerle el test de provocación de agua y de repente también medir el grosor corneal, ¿no? Pero básicamente la tonometría de aplanación es la mejor. Luego tenemos el fondo de ojo para ver la degeneración y excavación del disco óptico, del nervio óptico. Este es un nervio óptico con glaucoma, ¿no? Un nervio óptico derecho. Aquí tenemos el mayor signo de degeneración y excavación. ¿Cuál es el signo acá? El aumento de la relación copa-disco, ¿no? Esta copa o depresión fisiológica que todos tenemos llega al máximo a 39% de todo el área. Si tiene más del 40% de todo el área, ya es un nervio óptico sospechoso de glaucoma. Es decir, la relación de copa con disco es 0.4 o más, así, ¿no? 0.4 o más de la relación de copa-disco, ya estamos hablando de un glaucoma con seguridad, ¿no es cierto? Hasta 0.39 sería normal, 0.4 más sería patológico. Este es el signo más importante, la degeneración y excavación del nervio óptico. Luego tenemos las hemorragias acá, parapapilares, los vasos en bayoneta, así se llaman, vasos en bayoneta, ¿no es cierto? Anillo neuroretinal irregular son otros signos de la degeneración y excavación. El más común, el más importante es el aumento de la relación copa-disco. En este caso, se dan cuenta, es más o menos 0,7, ¿no? Casi un 70% del área está dado por la copa. Esta es la copa-disco 0,7 aproximadamente y es un glaucoma diagnosticado. Entonces ya tenemos varios signos, ¿no? La presión elevada, ¿no es cierto? El ángulo hay que determinar la cantidad del ángulo, el fondo de ojo para ver la degeneración y excavación y finalmente el campo visual. El campo visual es el tercer signo de los glaucomas, son los escotomas. Escotomas patognomónicos de los glaucomas, el escalón nasal, escotoma arqueado superior llamado de Naum, escotoma arqueado inferior llamado de Berrum y isla de visión central. Isla de visión central, escalón nasal, escotoma de Naum y de Berrum son patognomónicos. En este caso, un campo visual, digamos, manual, y luego el automatizado, la perimetría computarizada con escotoma inferior. Este es un ojo, en este caso, un ojo derecho también, con la presencia de un escotoma, ¿no? Inferior o de Berrum, que son patognomónicos de los glaucomas. Después tenemos nuevos métodos. ¿En realidad para qué sirven? Bueno, son métodos auxiliares, no tampoco reemplazan. No todo es tomografías, analizadores. Esto no reemplaza, pero nos sirve para salir de dudas en casos dudosos. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene presión 21 y no tiene una copa disco 0,4 sino 0,3, más o menos, y no tiene muchos signos. Entonces le pido un OCT, una tomografía óptica coherente, esta, o TRH también en Heidelberg, que son similares, parecidas a la tecnología, y sí me dice que hay muerte de la fibra de capa de fibras nerviosas, hay de adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, entonces ya puedo decir que es un glaucoma con el campo visual normal, se llama preperimétrico. Entonces podemos iniciar tratamiento solo en casos muy específicos, no hay que abusar, pero no a todos les vamos a pedir a todos tomografía, pero últimamente está de moda todo el mundo le pide tomografía. Más que nada para confirmar, ¿no? Para confirmar el diagnóstico, estar seguros, y de repente también hay otros motivos más que nada económicos, pero en realidad el paciente, nosotros trabajamos en el ministerio, nosotros está subsidiado por el seguro. En el hospital al menos no tenemos mucho interés comercial, pero sí a todos los pacientes para poder registrarlos, cómo va su evolución, también podemos pedir un OCT, ¿no? Para en todo caso registrar la evolución, cómo va su capa de fibras nerviosas, si está bien o va adelgazándose también. Más que nada para seguimiento, ¿no? ¿Cómo se clasifican los glaucomas primarios y secundarios?
Los primarios, en los cuales no tenemos una causa, y los secundarios sí. Los primarios está de ángulo abierto, de ángulo cerrado y los congénitos. Los más frecuentes, el 70% de todos los glaucomas son los primarios. De ángulo abierto crónico simple, llamado ladrón silencioso de la visión. En este caso son patologías de muy difícil detección al inicio porque no da síntomas al inicio. El cuadro clínico es inexistente. Pues a todo paciente mayor de 40 años hay que tomarle la presión. Acá hay factores, básicamente los factores son genéticos, o sea, el paciente con antecedentes familiares directos de glaucoma lo va a tener. Paciente raza negra, pacientes con miopías altas, pacientes con migraña, son factores de riesgo diabéticos para glaucomas primarios de ángulo abierto. Aquí muchos dicen en los textos que es una neuropatía óptica. Es una neuropatía óptica hipertensiva, ya con todo eso, ¿no? O sea, muchos lo catalogan como un problema nervio óptico, pero en realidad es primario, porque muchas veces la etiología no es clara, no sabemos la causa exacta. Pero estos pacientes está la presión elevada y tienen los otros signos. Estos son los más frecuentes, los de ángulo abierto. Después tenemos el ángulo cerrado, anatómicamente son ángulos estrechos. Grado 1 de clasificación de la gonioscopía. La incidencia es más o menos 10% de todos los glaucomas. Y acá la patogenia y el cuadro clínico lo determinará el tipo de glaucoma que tenga, porque se divide en agudos, que es una emergencia oftalmológica del agudo, glaucoma agudo de ángulo cerrado, que ingresa a la emergencia por presentar ojo rojo, doloroso y ciego, y con una pupila poco reactiva, ¿no? Pupila midriática, ojo rojo, doloroso, ciego, y si lo tocan, si lo pueden hacer dígito presión, un ojo bastante aumentado, o sea duro, es un glaucoma agudo, hasta lo contrario. Entonces el glaucoma agudo sí es una emergencia oftalmológica. Después tenemos los subagudos y crónicos que son de difícil diagnóstico, ¿no? Porque son pacientes que vienen con crisis de presión alta, luego se normaliza, luego vuelve a subir, etcétera, etcétera. El mecanismo más frecuente es el bloqueo pupilar para los glaucomas agudos. Bloqueo pupilar, la pupila se bloquea, digamos, se permanece ahí, no hay manera que el humor acuoso pase por acá, pues está pegado al iris y no deja pasar. O sea, la pupila está totalmente poco reactiva, no reactiva, perdón, y midriática, entonces bloqueo pupilar. El tercer glaucoma es el congénito, se clasifican en leves, moderados y severos. El cuadro clínico severo es el fustalmos ojo de buey, en este caso son megalocordias también, ¿no? Este niño tiene una megalocordia con ojo de buey fustalmos o glaucoma congénito severo. Aquí el tratamiento es inmediato porque va a ir muriendo la fibra del nervio óptico si no se hace tratamiento. Y los secundarios, digamos, son de acuerdo a la obstrucción del flujo de salida del humor acuoso y por hipersecreción, que es raro. Por obstrucción del flujo de salida, el bloqueo puede ser pretrabecular, trabecular y posttrabecular anatómico. Por hipersecreción son casos raros en los cuales ceremonias chamánicas del sur de Estados Unidos, norte de México, hay unas tribus que consumen como una especie de droga, ¿no? Entonces ahí se han llevado a estudiar estas tribus en las cuales hay una hipersecreción de humor acuoso. Estos medicamentos estimulan la anhidrasa carbónica, que es una enzima que produce el humor acuoso en las células, entonces la estimulan. Entonces son pacientes que tienen una hipersecreción de humor acuoso y un glaucoma causado por esa causa. Obviamente el tratamiento es sin suspensión inmediatamente de estos medicamentos, de estas drogas, ¿no? Acá son glaucomas secundarios, por ejemplo un glaucoma traumático secundario, uveítico también secundario, inflamación de la uvea, en este caso presencia de celularidad en la cámara anterior. Son glaucomas secundarios. El primero es un glaucoma se puede decir primario, es el único que está en toda la relación de glaucomas secundarios. Este caso glaucoma de presión normal, ¿por qué se llama así? Porque son glaucomas en los cuales el paciente tiene presiones límites, 20, 21, y digamos son pacientes generalmente de raza asiática, en los cuales hay los otros dos signos, ¿no? Entonces se cree que estos pacientes, probablemente la presión para ellos sea una presión elevada que para el resto de la población. Son pacientes que escapan a la campana de Gauss, entonces quiere decir que epidemiológicamente son excepcionales. Pero existen estos pacientes generalmente es en Asia, Japón, en China se ha estudiado. Son pacientes que tienen la presión no elevada, o sea, está dentro de límites normales, sin embargo tienen los otros dos signos. El tratamiento de estos pacientes es bajar la presión lo más que se puede. O sea, no podemos contentarnos con tener la presión en 20, 21, 19, sino bajarla más y con eso ya disminuimos el factor más importante, que es la disminución es el aumento de la presión del ojo. Entonces de eso se trata.
El glaucoma fáquico o pseudofáquico son glaucomas que se presentan en pacientes operados de catarata, sobre todo los pseudofáquicos, que son porque hay un cristalino. Este es un glaucoma, digamos, primario, secundario, perdón, pseudofáquico, perdón, afáquico, donde no hay cristalino, afaquia. Operado transmacular, no hay cristalino. Pseudofáquico, presencia de un lente intraocular en cámara anterior, el cual dificulta la circulación del humo acuoso. Son glaucomas secundarios, fáquico o pseudofáquico. El facogénico, causado por cristalinos maduros e intumescentes. Es una catarata blanca o lechosa, ¿no? Siendo que había dos cataratas, la negra y la blanca. En este caso es una catarata blanca o lechosa que se hinchó. ¿Y qué hizo la catarata? Obstruyó la pupila, o sea, la bloqueó. Este es un bloqueo pupilar. Entonces aquí hay un glaucoma, usualmente subagudo. Hay que operar, retirar y la presión inmediatamente va a bajar. Un glaucoma, en este caso, facogénico, así se llama. Estas son las formas clínicas que son diferentes, pero de un glaucoma motivado por un cristalino anómalo o pacificado, ¿no es cierto? O por hipersensibilidad, ¿no es cierto? Por macrófagos y por exfoliación. O sea, hay diferentes tipos, pero causados por un cristalino anómalo. Glaucomas neovasculares son glaucomas secundarios. Rubiosis es la presencia de neovasos en el ángulo iridocorneal del iris, básicamente en dos patologías, ¿no? Diabéticos, retinopatía diabética proliferativa, y en la obstrucción de la vena central de la retina. Esta patología de la obstrucción de vena central causa glaucoma neovascular, o llamado glaucoma de los 3 meses. Glaucoma maligno, ya no se ve mucho estos bloqueos iliolenticulares. Glaucomas traumáticos por los dos mecanismos. Una uveitis puede causar una inflamación de la uveitis. Un tumor, el melanoma, que es el que produce glaucoma, y glaucoma por corticoides, un glaucoma secundario, digamos, iatrogénico, por el uso excesivo de corticoides tópicos. El corticoide evita el drenaje, obstruye el trabéculo y causa, digamos, aumento de la presión intraocular. Esta, por ejemplo, una rubiosis, neovasos en el iris, pacientes diabéticos, glaucomas secundarios, neovasculares, glaucomas traumáticos, acá hay una luxación de cristalina hacia adelante, es un glaucoma traumático, uveítico, por sinequias. Este es el mismo paciente de este caso. Este es un uveitis heterocrómica de Fuchs. Se llama heterocrómica porque tiene iris de diferentes colores. Iris marrón, y el iris derecho es el iris patológico, que es un iris ya verdoso, ¿no? Que se está despigmentando. En este caso hay sinequias, adherencias, un glaucoma en este ojo. El otro ojo es normal. Uveitis heterocrómica de Fuchs. Tumor, melanoma, también. Es una pieza operatoria del mismo paciente. Es un tumor maligno, altamente no maligno, y tiene diseminación a distancia, metástasis. Y finalmente el glaucoma del tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de todos los glaucomas? El objetivo es bajar la presión. Ese es el principal objetivo del tratamiento de los glaucomas. Acá tenemos el tratamiento médico, todas las drogas, medicamentos, tanto sistémicos, estos de acá son sistémicos, pero acá también, y tópicos para bajar la presión, que son también sistémicos. El objetivo primario es el bajar la presión del ojo. En la mayoría de glaucomas, como el primario de ángulo abierto, es bajar la presión ocular. En casos especiales, el tratamiento de inicio quirúrgico. En el primario de ángulos cerrados, en los bloqueos angulares, en los congénitos y severos y facogénicos, el tratamiento es quirúrgico. El resto de glaucomas, que son la gran mayoría, el tratamiento es médico. El gol estándar del tratamiento médico es el latanoproso derivado, que es la prostaglandina. ¿Y qué hace la prostaglandina? Estimula el drenaje y también inhibe un poco la producción. Un mecanismo dual mediante el cual baja la presión basal hasta un 40% con la prostaglandina llamada latanopross, o sus derivados como el glimatopros, travopross, etcétera, etcétera. Pero estos análogos son los que bajan la presión por doble mecanismo. Es el gol estándar actualmente del tratamiento médico. Y los tratamientos quirúrgicos de inversos, el más común obviamente es el primero. Glaucoma primer ángulo abierto es el más común. La trabeculectomía. Trabeculectomía consiste en la formación de una ampolla, ¿no? Una ampolla filtrante hacia afuera para bajar la presión del ojo, porque el líquido va a drenar a la ampolla, ¿no? Entonces ahí viene el nombre trabeculectomía. Es digamos, la cirugía más frecuente. Acá son el resto de cirugías. Y los nuevos tratamientos, ¿a qué van orientados? Van orientados a los factores tanto vasculares como humorales. En el caso de los factores, digamos, tipo humoral, de tipo neurotóxico, antagonistas del glutamato como la lamotrigina puede ser útil.
para evitar que el glutamato siga siendo neurotóxico. Y bloqueadores de canales de calcio como el nimodipino, se utiliza para mejorar la circulación, la microcirculación a nivel del nervio óptico. Entonces esos dos son los mecanismos de los nuevos tratamientos. Tenemos una iridectomía, o sea, se saca una porción de iridectomía en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado, agudo. Este es un paciente que hizo una crisis de glaucoma agudo. Y acá su iridotomía, para mostrar acá un esquema cómo se hace, ¿no? Se hace la iridectomía, para que el humor acuoso pase por acá y no drena por la pupila, no sale porque acá la pupila está bloqueada, pero puede salir por acá, por este agujero y de ahí drena, ¿no? Entonces el principio de la iridectomía periférica es, digamos, el tratamiento quirúrgico del glaucoma de ángulo cerrado, de tipo sobre todo los agudos, porque mientras más tiempo pase, el nervio óptico va muriendo. Esta es una trabeculectomía para que vean cómo se drena. Ahí se forma una ampolla filtrante. Esa ampolla está formada por humor acuoso que está presente ahí y ahí recogido por las arteriolas conjuntivales y lleva a la circulación sistémica. Eso sería con respecto a glaucoma. ¿Alguna pregunta?